agradezco la comparecencia del señor secretario, ojalá viniera más seguido. No se trata aquí, como se ha dicho, de llevar agua al molino de cada quien, porque efectivamente las tareas de seguridad son asunto que nos debe de ocupar y de preocupar grandemente a todos, pero también el diálogo significa ser receptivos, reflexivos y además tener la posibilidad de rectificar. Y el problema que vemos aquí, más o menos se ha llegado prácticamente a un consenso entre casi todas las fuerzas políticas, casi todos los diputados y senadores que han expuesto sus observaciones, pues estamos señalando prácticamente lo mismo. En general hay un clamor popular en todos los medios sobre la necesidad de una rectificación a fondo de la política de seguridad pública y contrariamente a eso lo que vemos es como un empecinamiento en los mismos enfoques que no han dado y no están dando los resultados buscados. Su misma información que nos acaba de compartir muestra que hay pues como una especie de prioridades invertidas, porque mientras el 93% de los delitos son comunes y el 80% de la victimización delictiva de la población que está sufriendo diariamente la inseguridad tiene que ver con el robo y con delitos del fuero común, los recursos de la seguridad están concentrados en las instancias federales que tienen que perseguir fundamentalmente los delitos federales. Efectivamente ya se ha señalado que los recursos que se destinan a los estados y municipios han permanecido prácticamente constantes y no están respondiendo a esa mapa delictivo que se está planteando. En segundo lugar, creo que todavía se sigue insistiendo en la fuerza más que en la inteligencia, porque además si la inteligencia está concentrada a nivel federal, pues también necesitaríamos que esta inteligencia bajara a los estados y municipios y sobre todo en la parte de profesionalización. A mí me tocó como investigadora hacer hace algunos años una evaluación de las evaluaciones que se le hacían al personal de las distintas corporaciones y sacando las cifras encontré que solamente el 5% de la fuerza de tarea de todo el país en ese momento, integrada aproximadamente por 350,000 agentes entre custodios y todo eso, cumplían con lo mínimo básico de capacidades de adiestramiento físico, de conocimiento de técnicas y tácticas policiales que se requería para ser un buen policía. Yo quisiera saber en ese terreno qué ha pasado en todos estos años de 2006 para acá, cuánto se ha incrementado, porque los recursos para profesionalización policial siguen siendo ínfimos, están alrededor como del 1% del total del gasto que por ramo se destinan a seguridad pública. Y en aquel tiempo, ¿no? Se le daba en promedio así una semana de capacitación a un policía al año. Yo quisiera saber cuándo ha cambiado eso. Segundo, me parece que estamos anclados incluso a las operaciones reactivas más que a las preventivas. De hecho, la reforma al sistema de seguridad, a la Policía Federal, le eliminó incluso lo preventivo hasta de nombre. Ya nada más es Policía Federal. Y en materia de prevención también los recursos que se destinan son mínimos, cuando en todo el mundo justamente toda esta base de inteligencia ha servido para desarrollar prevención situacional, políticas locales de seguridad que han sido las más exitosas. Los ejemplos de Medellín, de Cali, de Palermo, de todos lados tienen que ver con esas formas localizadas de políticas de seguridad en donde los policías locales son claves, ¿no? Entonces ahí falta pues ese énfasis. ¿Qué está pensando la Secretaría en función de esas tareas preventivas?
tampoco sabemos mucho de la economía criminal. O sea, hay especializaciones regionales y la inteligencia debería servirnos para tener efectivamente una estrategia muy focalizada en términos de qué cosa es, si en qué lugares se lava, en dónde se distribuye, en dónde se invierte, en fin, todas esas cuestiones que tienen que ser parte de esta economía criminal y de este estudio para efectivamente tener estrategias inteligentes. El crimen organizado supone actividades ilícitas de gran escala logística que no se pueden hacer sin el contubernio de una serie de autoridades a todo lo largo pues de las rutas. No sabemos, ¿no?, en ese punto, qué pasa con esa otra cara del crimen organizado, porque la guerra pareciera que los buenos están de un lado y los malos del otro. En realidad, el crimen organizado lo que supone es que hay un gran enganche entre policías y funcionarios de distintos niveles, y de esa otra parte es el lado oscuro de la luna, no sabemos nada. También queremos en ese sentido plantear. Por último, me parece que un punto que ha sido también un clamor que ha llegado hasta nivel internacional es el aspecto de que los que deben de darnos seguridad, en realidad nos producen una inseguridad tremenda, ¿no? Los levantones, las desapariciones, los secuestrados, es un mundo en donde la impunidad reina, no se sabe pues ya por qué ocurren esas cosas, nunca se tiene ninguna certeza, y todo está cubierto por el velo del crimen, del delito, y bueno, ahí han desaparecido pues líderes sociales, desaparecen defensores de derechos humanos, desaparecen periodistas, ¿no? Y los derechos humanos están completamente agraviados en ese sentido. Yo pienso que tendríamos que desarrollar aquí un marco jurídico que precisamente permita que los oficiales desleales con las corporaciones y con la propia institución militar, que no tienen verdadero observancia de los derechos humanos y de las garantías individuales, pues fueran penalizados por las leyes comunes, que creamos un marco que le establezca al ejército una referencia muy clara de cuál va a ser su actuación en materia de seguridad pública, por cuánto tiempo, qué resultados debe de tener y cuál jurisprudencia debe de seguirse en el momento en que un oficial o un soldado o quien sea viole las leyes y agravie los derechos humanos, ¿no? Yo también quisiera preguntar, por último, por qué, dijéramos, en función de la erradicación de cultivos, las cifras que se muestran son menores a las que estaban, por ejemplo, en el 2005. O sea, tenemos casi un tercio de erradicación de cultivos ilícitos, tanto en marihuana como en amapola, es decir, ¿por qué hay menor incidencia en ese punto? Y finalmente, señor secretario, le quisiera preguntar cuándo van a acatar la recomendación 7209 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a los 30 servidores públicos de Michoacán, a los que se les violó su derecho al debido proceso, al derecho a la legalidad, al derecho a la seguridad jurídica y a una defensa adecuada. Muchas gracias.